los últimos años de su vida, la leyenda periodística, ávida de detalles del mito orticiano, difundió entre el público que no lo había leído sino fragmentariamente una especie de sigla misteriosa, Juan L. Entre esa sigla y el nombre que agregaba al apellido paterno con su primer nombre con una inicial, Juan L., existe un largo periodo de silencio que incluye su infancia, su adolescencia y su juventud, hasta que a los 37 años publica su primer libro de poesías, El agua y la noche. Referencias concretas de mi vida, permítaseme que no les dé importancia. Apenas si los años y el estudio y la experiencia, sobre todo la experiencia poética, la experiencia humana, la experiencia íntima, me han permitido dar algún esbozo de forma a mis reacciones frente al mundo, frente a las cosas, frente al paisaje con todos los elementos que lo constituyen. Pienso que apenas si somos agentes de una voluntad de expresión y de ritmo que está en la vida de todos, en la vida del mundo y de las cosas, y que si conforme a ella aumenta nuestra responsabilidad, no cuenta en cambio, o no debe contar, todo lo que atañe a nuestros éxitos, bien pequeños por cierto, con respecto a las posibilidades infinitas y de variada índole que existen. La poesía no pertenece a nadie, o es de todos. De aquí que debemos hacer todo lo posible para crear las condiciones necesarias, para que todos la sientan. O mejor, para que todos puedan vivirla, en todos los momentos, como que todos los momentos tienen su ritmo, lo que significa colaborar en la transformación del mundo, en el cambio de la vida. Juan Laurentino Ortiz nació el 11 de junio de 1896 en Puerto Ruiz, pequeño poblado en las cercanías de Gualeguay, provincia de Entre Ríos, que es un puerto de río con mucho movimiento por aquel entonces. Hijo de José Antonio Ortiz, natural de San Antonio de Areco, y de doña Amalia Magallanes de las islas de Libicuí, era el menor de una familia compuesta por 10 hermanos. A los 3 años deja el pueblo natal. Con su familia se trasladó a Mojones Norte, población cercana a Villaguay, también en Entre Ríos, al campo del general Racedo, que contrató a su padre como mayordomo de una estancia. Mi padre trajo a Leandro Alem Entre Ríos
aquel niño contemplativo y asombrado ante los temores que la siesta o los atardeceres provocaban en él, con ruidos y silencios que se imprimían en su alma, ese ámbito agreste se torna extraño y animado con figuras que provocan sentimientos indelebles para su soledad. Vago pavor del monte cuando el cielo se cerraba sobre él, lleno de largos brazos negros y de miradas lívidas, de figuras de niebla enormes que flotaban extrañas sobre una ahumada plata, y el niño solo, no había encontrado aún la vaca. Corre 1902. En la ciudad de Villaguay se inaugura el edificio para la Escuela Mixta Graduada, hoy Escuela número 1 Bartolomé Mitre, donde Juan Laurentino cursaría sus estudios primarios desde 1905. Las maestras Orfilia Mosca, María de Alsina y sobre todo Amelia Podestá alientan sus inquietudes artísticas y de expresión. Comencé a escribir poesía a los 8 o 9 años y también a dibujar retratos de próceres en el pizarrón del aula. Aquella vocación pictórica en su juventud y en su madurez produciría traslúcidos paisajes al pastel, donde reflejaba, como en sus poemas, minuciosos matices de colores de la luz crepuscular o de los tenues rosados impresionistas del amanecer sobre el río. ¿Dónde está mi corazón al fin? Ah, mi corazón está en todo, mis amigos, en los finos tallos que tiemblan al anochecer, en una apenas blanca luz que va a morir, medio desamparada. Qué presentimientos los de las maduras hierbas altas. Está en todo mi corazón, pero allí estuvo también mi infancia. Allí las siestas del monte, dulces para siempre de Ubajay, con su silencio lleno de flores raras y de lazos invisibles, verdes sobre los tajamares y sus fantásticas criaturas de luz. A los 13 años, Juan Laurentino regresa con su familia a Gualeguay y en 1910 inicia sus estudios secundarios en la Escuela Normal Mixta de Maestros, que no completó. En esos años estudiantiles, anuda amistad con un poeta, Carlos Gianello, joven suicida que estremeció la paz pueblerina con un balazo encendido de romanticismo anárquico. Con él, Juan Laurentino mantuvo las primeras experiencias rimadas y en cuya compañía escribió una novela para siempre perdida,
el alma de las llamas. Miradas puras de niños para los cercos de rosas pequeñas y los álamos de las chacras cercanas, y timidez de niño en el domingo hacia los montes del camino a Puerto Ruiz, las ramas con sus maneras y los follajes ralos y los caminitos blancos y las vacas mironas. ¿Qué decía ese pájaro a la tarde de los espinillos ensimismados? Todas esas cosas decían algo, querían decir algo. Había que tener el oído atento u otro oído fino, muy fino, que debía aparecer. El parque no tenía entonces caminos para autos, y de Vililo, y de don Cirilo, y de don Silverio, y de don Andrés, y de Emilio, y de Huguito, era el verde país. Los eucaliptus gris azules en la lluvia para nuestra primera comunión, y el claro entre las ramas para el sauce lejano de la isla, el sauce lejano, casi soñado en el atardecer tras la ventana con rejas. Por ese entonces, Ortiz conversaba con los sobrevivientes de caseros o de la Guerra del Paraguay. Las negras que trabajaban en la residencia de un hijo de Urquiza le enseñaron a remedar la manera con que el general hablaba y que Juan Laurentino imitaba con un dejo de burla que le nacía de sus convicciones jordanistas. En 1913, a los 17 años, viaja a Buenos Aires buscando un poco de contacto, de vida literaria. Desde los lejanos conventillos de Sarandí y Villa Crespo, donde habitaban sus tías, asistía a clases libres de literatura en la Universidad de La Plata, o viajaba largas horas en tranvía en esa bohemia andadora por calles y bibliotecas, donde brillaba la figura respetada y temida de Leopoldo Lugones. Allí conoció nombres como el de Tito Livio Fopa, José Ingenieros, Manuel Ugarte, las literaturas orientales y la poesía de Juan Ramón Jiménez, que le abrió un camino. Yo buscaba en esos años todos aquellos poetas que se alejaran del oropel modernista. Enrique Banch, Evaristo Carriego, Macedonio Fernández Moreno. Me interesó Nicolás Olivari, que me recordaba con cierta libertad a Laforgue. Raúl González Tuñón, con El violín del diablo. Carlos Mastronardi, sobre todo con Luz de provincia. También me interesó Oliverio Girondo, con los 20 poemas de lo más revolucionario para su momento. Digamos que cumplí con esa etapa indispensable. Salvadora Medina, la mujer de Botana, me ofreció un puesto en crítica, que no acepté para no atarme a la ciudad. No estaba pertrechado como para soportarla. Ella me ayudó mucho. Me publicó en La Protesta, que era anarquista, y donde salían poemas de Verlaine. Y cuando no acepté el puesto en crítica, me propuso de administrador en una estancia, con mucho dinero. Pero tampoco quise. Renuncié a muchas cosas para venir a quedarme acá en la provincia. Pero yo necesitaba mis tardes libres.
Es así que en 1915 lo encontramos definitivamente instalado en Gualeguay como empleado del registro civil, unido para siempre a las raíces de su tierra, comprendiendo que allí todas las cosas querían decir algo. Es el regreso a las fuentes puras del paisaje y del hombre. Lo fundamental en la obra de Juan L., desde el punto de vista de su constructividad, es la temática. La temática de Juan L. Ortiz comienza por ser una temática del paisaje. Inclusive yo recuerdo que se decía que el paisaje se repetía en la obra de Juan L. Ortiz. Yo que estudiaba a fondo su obra, por lo menos durante muchos años, fruto de lo cual es un libro que publicó la editorial Carlos Rodríguez que se llama Juan L. Ortiz, la experiencia poética, he tratado de rectificar ese concepto que me parece un poco superficial. Lo que ocurre es que el paisaje de Entre Ríos, que fue el punto central de su temática, el paisaje de Entre Ríos fue ahondado por Ortiz con un concepto que podríamos denominar animismo. Es decir, para Ortiz el paisaje no era lo pintoresco, lo que estaba directamente frente a sus ojos, sino que era yo he llamado, o llamaría en este momento, un intrapaisaje, es decir, una animización de la naturaleza, en cuanto esa naturaleza genera una relación espiritual con el hombre. Es decir, Ortiz además tenía una concepción del hombre frente a la naturaleza y que tenía que ver con la belleza. Él hablaba de la salvación del hombre por la belleza, y esa belleza estaba en el paisaje. Y felizmente para nosotros los entrerrianos estaba en el paisaje de Entre Ríos, que comenzó siendo el paisaje de su Gualeguay natal y después terminó siendo, a través del paisaje de Paraná, el paisaje de toda la provincia. Él nos dio una relación muy profunda, yo diría casi mística, con ese paisaje que hablaba y que hacía de intermediario, es decir, el poeta hacía solamente de intermediario con ese paisaje. Calle dormida en el sol, qué paz la tuya, después de la ruidosa vanidad de la urbe. Ciudad dormida en el sol, un hastío eterno, dorado, transparente, de invierno. ¿De qué muerte vino este pájaro solo que ahora canta, solo, solo en la tarde? En una casita, al costado del Parque Intendente Quintana de Gualeguay, a pocas cuadras del río, Juan Laurentino encuentra ecos para su soledad y voces para una poesía casi libre de retóricas tradicionales. Poesía que se buscaba como el alba de un tiempo nuevo,
poesía de las profundidades de la piedad que estaban dentro de él mismo. Yo creo que cada poeta que nace al mundo crea, si es fiel a sí mismo, una nueva forma de poesía, o una visión, aunque sea matices. Yo quería servir, tenía un sentimiento de servicio. ¿Pero servir a qué? Y a algo que siempre ha sido a través de mi vida muy operante, la piedad, en el mejor sentido de la palabra. Piedad hacia el hombre, hacia los animales. En este sentido, mi vida me llevó a buscar todo lo que podía encontrar que me iluminara. Así el servicio era la necesidad de denunciar la injusticia y denunciarla como yo lo podía hacer. Y eso era también piedad. Allí, junto al río, descubre a Samen, a Mallarmé, a Francis James, a Maeterlinck y además a Tolstoy y Barret, que le ayudaron a encender aún más la fe social que desde años juveniles lo hizo soñar en una nueva edad de oro plena de reivindicaciones políticas y humanas. Hablar sobre el aspecto humano de mi padre es en alguna medida un poco comprometido en cuanto hay una actitud natural de afecto, de reverencia de un hijo hacia el padre. Si ustedes me pidieran que definiera en unas pocas palabras su personalidad humana, yo le diría que es muy difícil deslindar lo humano de lo artístico. En él formaba una unidad funcional perfecta. Pero en el plano puramente humano, tal vez la nota más destacada, más clara, más nítida, era su mensaje de amor. Ese amor, esa caridad que le daba un contenido inclusive a toda su vida y a toda su obra. Ese amor por las cosas, ese amor por el hombre, ese amor por el paisaje, por los animales. Creo que esa es la nota más importante, más trascendente. Esa es la vertical, es el eje sobre la que se mueve o sobre el que se mueve toda la vida de mi padre. En Ortiz se daba así ideológicamente una especie de combinación rara entre su sentimiento panteísta de la naturaleza, su tendencia hacia el orientalismo y además su posible anarquismo, porque él no era verdaderamente un comunista, él era más bien de tendencia anárquica, que podía fácilmente unirse con ese panteísmo. O sea, él veía en la naturaleza, como dicen los orientales,
todo es Dios. Y él veía la naturaleza, como se puede ver a través de toda su poesía, sobre todo los primeros libros, o las colinas, todo ese sentimiento de la naturaleza que lo embargaba profundamente. En Gualeguay hacía sociedad con muchos amigos de la lectura, de la canoa, del paisaje. En ese momento me interesaba en los autores todo lo que me afirmara en el sentido del paisaje. Esa era para mí la piedra de toque en un poeta, el paisaje. A esa edad, los 18 o 20 años, era tremendamente sensitivo. Todo me dolía. Hasta el aire lo sentía como una herida. Después, el amor me volvió a vincular, a reintegrar al mundo, porque la pareja es otra dimensión. Es de adolescentes vivir en ese estado de perpetua exaltación o de grieta, cosa completamente absurda. Los momentos justamente se producen gracias a cierta neutralidad. Si no interviene cierta inteligencia comprensiva y amorosa, ninguna relación amorosa puede durar lo más mínimo. Y eso que yo era anarquista, y difundía la protesta, y conocía las embestidas de la policía. Por supuesto, seguía leyendo mucho. Entre los libros de acta de la oficina yo tenía mi libro. O bien dibujaba. O si no, me levantaba a la madrugada temprano y leía hasta las 7:30, que tenía que ir al trabajo. Todo me interesaba, pero siempre, para no caer en el dogmatismo, en una posición cerrada, aún con los grandes, los genios que yo admiraba, como Tolstoy o Nietzsche, por ejemplo, los leía juntos. Sí, los leía juntos. Llevaban una vida de bohemia, escuchando a Debussy en un destartalado fonógrafo que solamente la monomía de Juan Ortiz podía sentir las sutilezas del arte de Debussy en medio de una serie de ruidos inconexos, pero él se extasiaba escuchando a Debussy y decía, escuchá, escuchá, escuchá. Y en realidad lo único que escuchaba uno era una serie de ruidos por su elemental aparato de reproducción. Pero él sentía más allá del ruido, sentía la música de Debussy. Y se juntaban un grupo de personas ahí a tomar mate y a hablar de poesía y a escuchar la música. Él era un enamorado de Debussy, y lo mismo que de Brahms. Y aunque sentía, él mismo lo decía, sentía el pudor de Brahms ante el dolor de los humildes, ante el dolor del hombre asediado por la tragedia del mundo. Sentir a Brahms era algo así como una especie de traición al hombre mismo. Y él mismo decía, perdónenme, hermanos, pero escuchemos a Brahms, pero perdónenme. Es decir, que la sensibilidad de Juan lo llevaba a estar unido a la lucha del hombre por su dignidad, por una parte, y por el otro lado, a las más sutiles expresiones del espíritu musical.
Su infancia en Mojones Norte fue decisiva. Quizás sería mejor decir que su poesía la hizo decisiva al descubrir los elementos nutrientes de su memoria creadora. También aquellos años de formación literaria lo fueron, ya que el ávido lector que iba y venía de un empleo en el registro civil de Gualeguay se enriquecía en las cercanías de un río apacible, con las lúcidas búsquedas de la soledad, en la vinculación estrecha y fraternal con los amigos sencillos del pueblo y del río o las amigas confidentes. Según Heidegger, el auténtico coloquio con la poesía es el coloquio poético, el diálogo entre poetas. Esas relaciones dialógicas entre creadores es inevitable, enriquecedora y fraternal en la poesía y el arte. Los ejemplos de esas parejas constituyen en todas las épocas una historia interminable. Aquella amistad entre Juan L. Ortiz y Carlos Mastronardi generó páginas inolvidables como el afecto mutuo que crecía a orillas del río, en un parque de calles de eucaliptus, en la casa de Juan L., donde ambos descubrían preferencias de autores que divergían en direcciones opuestas, el rigor valeriano de Mastronardi y el sentimiento religioso de Rilke en Ortiz. Carlos Mastronardi es el contemplativo, el hombre que vive el paisaje contemplándolo, sintiéndolo, pero en función de su propia interioridad conturbada. Juan L. Ortiz es el hombre que vive el paisaje, que se consustancia con el paisaje, que es el paisaje mismo, como él mismo lo dice en uno de sus poemas. Es decir, el hombre que constantemente está penetrando en sí, trascendiéndose. ¿Hacia dónde? Hacia las esencias últimas, dice en uno de sus poemas, de la realidad, de la naturaleza. Pero por otra parte también hacia lo profundamente o intensamente humano, porque el hombre está dentro de ese paisaje metafísico, pero el hombre es un hombre transido de drama, un hombre que está sufriendo casualmente su drama humilde, y el poeta, como un ángel inclinado, así se llama uno de sus libros, El ángel inclinado, como un verdadero ángel inclinado, no puede desoír ni las voces sutilísimas del paisaje, ni tampoco el sentido de drama del hombre que permanece en ese paisaje. La vinculación de mi padre con Carlos Mastronardi data de su juventud, y en realidad, en alguna medida, el descubridor, si se puede decir así, literario de mi padre fue precisamente Carlos Mastronardi, quien hizo conocer en Buenos Aires los poemas primeros que escribió mi padre y lo animó decisivamente para que publicara. Aparte de eso, eran copoblanos con una pequeña diferencia de edad. Habían compartido los años de Bohemia, los años difíciles de un Buenos Aires que comenzaba a plasmarse a través de las corrientes literarias, políticas de la primera o primeras décadas del siglo, de este siglo XX. La amistad entre ellos era profunda y conmovedora. Coincidían en muchas cosas y en otras no coincidían, pero se respetaban, se comprendían y se querían. Las coincidencias, evidentemente, son el paisaje, el hombre, a pesar de que podríamos decir que la poesía de Mastronardi fue un poco más distante que la de mi padre en el aspecto social, menos comprometida, diríamos.
Carlos Mastronardi, en las Memorias de un provinciano de su madurez, reconstruye ese periodo de búsquedas en aquel Gualeguay que los uniera y que los une ahora, en esas calles de árboles que llevan sus nombres en el Parque Intendente Quintana, junto a los de Amaro Villanueva y Cesáreo Bernaldo de Quirós. Durante nuestros largos paseos por el parque, entre espinillos y eucaliptus, junto a las barrancas del Gualeguay, Ortiz se avenía a decirme sus versos. Antes, claro está, debía esforzarme por vencer su reserva pudorosa. Le pagaba ese don muy malamente, puesto que le hacía conocer mis vacilantes alejandrinos, donde sucesivamente aparecían Nervo, Herrera y Reisig, Carriego y otros mentores. Ese intercambio cumplido a media voz tenía los caracteres de un fraterno rito secreto. Y precisamente, ¿quién mejor que Carlos Mastronardi para retratar al Juan L. de esa época? Frecuentaba la costa frondosa, donde muchas veces lo sorprendí como embelesado y ausente, los ojos agradecidos en el horizonte. Esos hábitos singulares y la fuerte impresión de irrealidad que dejaba en la gente normalmente ávida no le privaba de amigos. En mis ya numerosos años no he conocido hombre más bueno ni más comprensivo. Mantenía trato afectuoso con sus vecinos, casi todos ellos boteros y pescadores. En ese medio, donde el porvenir no podía ser sino idéntico al ayer, pues todo se reducía a seguir tirando, no causaba perplejidad ni extrañeza. Pero las personas acomodadas o por acomodarse, solo atentas a los bienes concretos, lo apreciaban sin entenderlo. Como nunca lo vieron arrojarse sobre las cosas con voluntad posesiva, su carencia de avidez les traía asombro. Quizás lo juzgaban un excéntrico o un hereje social, ya que solo podían medirlo con sus habituales esquemas. En la década del 30, Juan L. comparte su amistad con algunos jóvenes poetas de Buenos Aires que llegan a Gualeguay por la amistad con Mastronardi. Ulises Petit de Murat, Raúl González Tuñón, Córdoba Iturburu y otros que visita en sus esporádicos viajes, con los cuales intercambia poemas y experiencias. Se relaciona con otra juventud bulliciosa en la Bohemia de Paraná y otras ciudades entrerrianas, con la cual constituirá lo que se ha llamado la Escuela Entrerriana de la Poesía. Alfredo Martínez Howard, Marcelino Román, Gaspar L. Benavento, Carlos Alberto Álvarez, José Eduardo Seri, Alfonso Sola González, Reinaldo Ross y muchos otros. En esos años, Juan Laurentino Ortiz sigue siendo un autor inédito en libro. Cuando aparece el primero, El agua y la noche, en 1933, ya ha formado su hogar con Gerarda Silvana Irasusta en 1924 y ha nacido su hijo Eva. Precisamente lo que demora la publicación del primer libro no es solamente su timidez, sino esas sospechas que a veces traban e impiden el crecimiento de una obra de que la voz todavía no tiene su registro definitivo. La insistencia de sus amigos, Carlos Mastronardi, César Tiempo y Córdoba Iturburu, que intervienen en la selección de poemas, y la llegada de Antonio Machado, que en unos versos claros como el agua les dice a esos caminantes que no hay camino, que se hace camino al andar, determinan que ha llegado la hora de empezar a mostrarse por los caminos. Sentado entre vosotros, compañeros sencillos y simples, pero fervientes de un amor que ahora se nombra con una palabra viril, miro al otoño palidecer tras la enredadera.
Me distraigo de vuestro juicio tan flexible y claro, de vuestro sentimiento tan vivo de la realidad que queréis enternecer hacia el crepúsculo quieto, asombradamente quieto entre las hojas, como un éxtasis febril que dorara el mundo maravillado. Perdón, quisiera mirar la calle en este momento, y el cielo, y las casas, y las figuras lentas y claras transfiguradas en el adiós largo y amarillo, y el río, y los últimos vuelos hacia el vacío infinito, en el vacío infinito que ya empieza a absorbernos en el límite de las tardes, como una pausa profunda, casi vertiginosa, de un pensamiento musical o de una música final que nos sumerge y en que, débiles hojas, flotamos.